Gracias, presidente. Con su venia. Adelante, senadora. Compañeras y compañeros senadores, el principio de representación proporcional en materia electoral se integra como un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos y persigue varios objetivos. Uno es la participación de todos los partidos en la integración del órgano legislativo. El 2 es una representación aproximada de porcentaje de votación total de cada partido. El tercero es evitar un alto grado de sobrerepresentación de los partidos dominantes. El cuarto, garantizar de forma efectiva el derecho de participación de las minorías. Y el quinto, evitar los efectos extremos de la voluntad popular derivado del sistema de mayoría simple. Dentro de las bases generales del artículo 54, las fracciones 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en el caso de diputaciones federales, ningún partido político puede tener más de 300 diputaciones por cualquiera de los dos principios, ni un número que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta última regla había venido aplicándose de manera obligatoria para la elección federal de diputaciones desde la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, siendo hasta la posterior reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en la que se hizo extensiva la integración de los congresos locales. Es así que el artículo 116, fracción 2, párrafo tercero de la Constitución Federal establece que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional en los términos que señalen sus leyes, sin que en ningún caso un partido político pueda contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda 8 puntos su porcentaje de votación emitida, salvo que se trate exclusivamente de triunfos uninominales, en cuyo caso dicho límite pues no aplica. Sin embargo, luego de 2 procesos electorales en que se ha venido aplicando esta reforma en el ámbito local, vale la pena reflexionar sobre el origen del que deriva el límite del 8% de sobre o subrepresentación, si en la realidad actual se está cumpliendo los objetivos que se deben perseguir respecto al principio de representación proporcional. A efecto de analizar si podría considerarse un límite menor para que exista una mayor proporcionalidad y correspondencia entre los votos que cada fuerza política obtiene en una elección y el número de curules o escaños que puede o debe alcanzar por ambos principios. Para ello, es preciso señalar que de acuerdo a la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, el límite del 8% de sobrerepresentación se introdujo como un contrapeso al límite que se fue poniendo al partido, en aquel entonces mayoritario, con relación al número máximo de diputaciones que podía obtener por ambos principios, que era de 315 y se redujo a 300, con lo que se estableció la base general a nivel federal relativa a que ningún partido puede tener más diputaciones por ambos principios. Es necesario precisar que de las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados, 300 son electas de acuerdo con el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 según el principio de representación proporcional. De acuerdo con las listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales, por lo que cada una de estas circunscripciones se compone de 40 diputaciones y ese 40 diputaciones son el equivalente al 8% del total de los 500 por ambos principios. Pero esta lógica no aplica igual para los congresos locales. Pues el total de las y los integrantes de los congresos locales no es para nada tan numeroso como a nivel federal y en la mayoría solo existe una circunscripción para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, por lo que no existe una base sólida para afirmar que en las entidades federativas tienen las mismas condiciones que a nivel federal para establecer ese mismo porcentaje. Al respecto,
cabe referir que de los documentos relativos al proceso legislativo de la reforma constitucional de 2014, no se establece ninguna justificación sobre cuáles fueron los motivos para reformar el artículo 116, fracción 3, párrafo tercero de la Constitución Federal e incorporar los límites del 8% de sobre- y subrepresentación en los congresos de las entidades federativas, por lo que prácticamente solo se introdujo en los mismos términos que a nivel federal sin reflexionar sobre sus repercusiones. Por lo antes expuesto, hago una propuesta de decreto para reformar el artículo 116, fracción 2, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda el valor que representa una diputación del total del Congreso de cada estado en su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Es cuanto, presidente.